Ahí sí, doctor, arranqué. Sean todos bienvenidos a este módulo. El día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de derechos sexuales y reproductivos. Este proyecto es financiado el 100% por la Secretaría de Salud de Medellín. Quisiera empezar compartiendo con ustedes algunos conceptos generales sobre sexualidad. Entendemos sobre sexualidad, esta es una definición que nos da la OMS en el año 2006, como algo que es central en la vida del ser humano, es algo que está presente a lo largo de toda la vida del ser humano, es decir, no es algo que es específico de una etapa solamente, sino que incluso desde la vida fetal podemos encontrar sexualidad que se vive y se expresa a través de muchas formas, es decir, a través de pensamientos, de fantasías, de actitudes, de conductas, e incluso también a través de las relaciones interpersonales. Con eso entendemos que la sexualidad no solamente la vivimos específicamente a través del sexo, sino que hay muchas otras formas a través de las cuales los individuos expresan su sexualidad y que está influida por muchos aspectos. Dentro de esos aspectos está influida por factores biológicos, por factores psicológicos, por factores sociales, políticos y, muy importante, está influida por la cultura y también por las creencias religiosas y espirituales que tienen los seres humanos. Entender eso nos ayuda también a mirar por qué hay tantas diferencias dentro de las culturas, por qué hay tantas expresiones o tantos mitos relacionados con la sexualidad, y asumir una actitud un poco más respetuosa con esas manifestaciones tan distintas que encontramos en los diferentes escenarios cuando nos vemos enfrentados ante el otro y en esas creencias que tienen los otros con respecto a la expresión de su sexualidad. Si la vemos, entonces abarca muchos aspectos, abarca el sexo, tiene que ver también con la identidad de género y con el rol de género, con la orientación sexual, con el erotismo, con la reproducción, con la intimidad y con la expresión del placer. Es decir, no está solamente enfocada a lo que tiene que ver con sexo y con reproducción, sino que abarca muchos otros aspectos. Dentro de estos aspectos voy a hacer énfasis un poco en lo que implica el rol y la identidad de género y la orientación sexual, porque son dos puntos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de enfoque de género, que es un tema que está ahorita pues bastante en boga para entender todo el tema de derechos sexuales y reproductivos. Tiene varias funciones, una función que es la función más conocida, que es la función reproductiva, que influye o que incluye todo el tema de construcción de paternidad y maternidad. Tiene otras funciones, que es la función erótica, que es otra de las funciones que más ha sido conocida, que es todo el tema con la vivencia del placer, la vivencia del goce y la vivencia del erotismo. Sin embargo, hay otras dos funciones que han sido muy poco exploradas, que tiene que ver con la función afectiva y con la función comunicativa relacional. Estas dos funciones que nos permiten relacionarnos con el otro, expresar los afectos, expresar las emociones y establecer relaciones emocionales, no necesariamente son unas relaciones de tipo sexual erótica, sino que son relaciones en las cuales podemos tener otro tipo de vínculo con el otro, incluyendo con esos otros que son, por ejemplo, los hijos durante el proceso de lactancia. Es un tipo de sexualidad vivida de una manera diferente, pero hacen parte de esa función de la sexualidad y de esos vínculos afectivos y de esas comunicaciones que se crean con los otros. Esos son los componentes de la sexualidad, y en esta diapositiva yo creo que tenemos resumida gran parte de los conceptos que son muy importantes para entender a la hora de hablar de sexualidad. Entonces, tenemos un primer concepto grande, que es el concepto de identidad sexual. Entonces, identidad sexual tiene que ver con un concepto de cómo me siento yo con respecto a mí mismo, es decir, a nivel mental, yo cómo me siento o cómo me veo a mí mismo, y yo me puedo ver, pese a que genéticamente yo puedo ser un hombre o una mujer, yo me puedo ver o me puedo identificar como mujer o como hombre. Es más un asunto, digamos, mental, o es un asunto de identificación con un género.
hablamos de expresión del género y es básicamente el rol eh, que tradicionalmente la sociedad le ha asignado a los hombres o a las mujeres. Entonces, digamos que tradicionalmente a los hombres o a las femeninas se les ha asumido, se les ha estereotipado con algunos tipos de roles. Hablamos, por ejemplo, que las mujeres siempre se les ha dicho que deben estar en la cocina, que las mujeres no pueden ir a estudiar o que, sobre todo en esas culturas que son bastante machistas, se les han, digamos, establecido una serie de estereotipos y que los hombres, por ejemplo, no pueden llorar o que los hombres son fuertes o que los hombres no pueden ejercer algunos roles en el cuidado del hogar, en el cuidado de los hijos, por ser el hecho de que son masculinos. Entonces esos roles o esas expresiones de género o esos estereotipos es lo que nosotros conocemos como la expresión de género. Hablamos del sexo biológico y cuando hablamos de sexo biológico básicamente se define como lo que yo genéticamente soy predestinado a ser, es decir, yo soy una hembra o yo soy un macho y es lo que yo genéticamente debo ser. Hablamos de los intersexuales, son aquellos conocidos como los hermafroditas, que son aquellos que genéticamente, digamos que no son ni hombres o no son mujeres a la hora de nacer, no tienen un sexo muy claramente muy definido y esos son los que son conocidos como los intersexuales. Y una cosa que ha salido pues recientemente y es lo que conocemos como la orientación sexual. Entonces, una cosa es cómo yo me identifico con respecto a mi género y otra cosa es hacia quién la persona se siente atraída, que es lo que se conoce como orientación sexual. Entonces, en la orientación sexual está todo este abanico de posibilidades que se presentan al día de hoy. Entonces, una persona puede ser heterosexual, que son los que se sienten atraídos hacia el sexo opuesto. Una persona puede ser bisexual, una persona puede ser homosexual, una persona puede ser asexual, que es un nuevo concepto que ha salido el día de hoy, que son personas que no se sienten atraídos hacia ningún sexo, o una persona puede ser pansexual y hablamos de pansexual o los personas que tienen atracción hacia diferentes sexos en determinados momentos pues de la vida. Entonces aquí encontramos como los diferentes expresiones o componentes de la sexualidad que son importantes tener en cuenta a la hora de tener como una mejor comprensión de los diferentes aspectos de la sexualidad. Entonces, una diferencia muy grande que tenemos que tener en cuenta es la diferencia que existe entre género y sexo. Cuando nosotros hablamos de sexo, hacemos una diferencia, una referencia específica a las características físicas que tenemos como hombres y mujeres y características físicas que nos son dadas genéticamente. Entonces, nosotros como mujeres que somos XX, nacemos con unas características o atributos que nos son dados desde el momento del nacimiento y que nos hacen ser mujeres y a los hombres que los hacen ser hombres. Y el género, como yo les comenté anteriormente, son unos roles que se les asignan a los hombres y a las mujeres, tienen que ver mucho con la parte cultural y tienen que ver también mucho con los estereotipos y definen las cosas como masculinos o como femeninos, comprenden todo un tipo de pensamientos, actitudes o identidades que hacen que las mujeres tengan características o se comporten como femeninas y que los hombres se comporten con ciertas actitudes masculinas. Digamos que de la mano con estos géneros han venido como unos estereotipos que a lo largo de los años también han sido deleterios porque han llevado eh, a unas inequidades de género, que es lo que más adelante vamos a tocar más a fondo. Aquí tenemos las diferentes expresiones de la sexualidad. Entonces, estamos hablando del sexo, de la identidad de género, que es cómo la persona se ve a sí misma, y de la orientación sexual, que es cómo la persona o hacia quién la persona se siente atraída. Entonces, basado en estas tres posibilidades, nosotros tenemos infinitas, digamos, eh, conjugaciones que nos dan como resultado lo que se ve hoy en día. Entonces, nosotros tenemos un hombre que es genéticamente hombre, pero que asimismo se puede percibir como mujer
y que se siente atraído hacia otro hombre y en ese caso su orientación sexual es homosexual. Podemos tener caso contrario, una mujer que es genéticamente mujer, que se ve a sí misma como mujer y que se siente atraída hacia, por ejemplo, en ese caso, hacia un hombre y en ese caso su orientación sexual es ser heterosexual. Tenemos otra posibilidad, son personas que son intersexuales, es decir, personas que por alguna razón biológica no tienen un sexo definido. Esas personas serían conocidas como intersexuales, que bien sea que puedan verse a sí mismas como mujeres o como hombres y sentirse atraídas hacia el mismo sexo o hacia el sexo opuesto. Y este concepto que está aquí, que son los famosos transgénero, tenemos varios tipos de definiciones, que son los transformistas, los travestis y los transexuales, dependiendo del momento en el cual estas personas usen como eh, la vestimenta o el asumir pues como el rol del sexo opuesto. Entonces hablamos de la persona que es un transexual, y es la persona que se siente como atrapada, pues por así decirlo, en el sexo opuesto y desea un cambio de sexo. Entonces eso es una persona transexual. Y la persona travesti transformista es una persona que se ve a sí misma en el sexo que le ha sido asignado, es decir, una persona o un hombre que se ve a sí mismo como hombre, pero que en algunos momentos utiliza ropa de mujer. En el caso de los travestis utilizan ropas de mujer, usualmente por cortos momentos y en espacios generalmente privados. En el caso de los transformistas lo hacen generalmente en espacios más públicos y lo pueden hacer por periodos de tiempo más prolongados. Entonces es como las diferencias que existen entre cada uno de estos tres términos que están acá. Entonces, vamos a empezar a un momento a mirar lo que es perspectiva de género, y me parece muy importante cuando estamos abordando el tema de derechos sexuales y reproductivos entender muy bien qué es la perspectiva de género. Les traje este video porque me parece muy importante y me parece un video fácil de entender, muy sencillo, y posteriormente a que compartamos el video les voy a hacer unas claridades con respecto a lo que veamos en el siguiente video. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de perspectiva de género, estamos entendiendo que pese a que hombres y mujeres no somos iguales, y sabemos que no somos iguales, sí tenemos que tratar de eliminar los estereotipos que existen asociados a los roles de género de hombres y mujeres para tratar de buscar la equidad de género.
Es decir, que yo entienda que hombres y mujeres somos diferentes, pero tratar de buscar las condiciones lo más iguales posibles, entendiendo las diferencias que existen entre hombres y mujeres y tratando de que las oportunidades sean iguales para hombres y para mujeres. Entonces eso es lo que busca la perspectiva de género. ¿Qué pasa con las inequidades de género? Usualmente se han asociado con violencia contra la mujer y últimamente se han visto pues también violencia contra los hombres, incluso contra los niños, en maltrato contra la mujer, en violencia pues contra las niñas. Entonces lo que busca la perspectiva de género es tratar de quitar estas inequidades y eliminar todas las formas de discriminación y de violencia contra la mujer. Entonces, cuando estamos desde esta perspectiva, aparece y sobresale el tema de los derechos. Entonces, empecemos mirando qué es un derecho. Cuando nosotros hablamos de derecho, entendemos el derecho como una pretensión o una expectativa que tiene un sujeto y específicamente la tiene esperando que otros sujetos hagan o dejen de hacer algo en relación con un interés o con una necesidad que el sujeto tiene. Es decir, es algo que yo espero que los otros hagan o dejen de hacer por mí. Y cuando nosotros entendemos el término de derecho, tenemos que entender también el término de privilegio, que es muy diferente al término de derecho, porque los privilegios son solos para una población exclusiva, es decir, no son generalizables, no son aplicables a toda la población, mientras que los derechos per se tienen que ser aplicables a toda la población y deben ser igualitarios, es decir, yo los puedo aplicar al 100% de la población. Los privilegios, por definición, son excluyentes, solamente son aplicables a aquellos grupos que se benefician del privilegio. Entonces los derechos, para poder ser considerados como derechos, tienen que ser aplicados a todo el mundo de manera uniforme y de manera generalizable. Existen unos derechos positivos y unos derechos negativos. Hablamos de derechos positivos, es aquellas cosas que yo espero que los demás hagan por mí. Y hablamos de derechos negativos, es cuando yo espero que los demás se abstengan de hacer cosas por mí. Es decir, si yo estoy esperando que los demás se abstengan de cometer violencia en contra mía, que los demás se abstengan de ejercer maltrato en contra mía, entonces hablamos de derechos negativos, y derechos positivos son aquellas cosas que yo busco que el Estado o que los otros seres humanos hagan a favor mío. Entonces hablamos de derechos positivos y hablamos de derechos negativos. Los derechos humanos por sí son derechos que específicamente son inherentes a los seres humanos. Este tema de derechos humanos es importante si lo entendemos a la luz de lo que significa ser humano. Es decir, hay unos derechos que no son aplicables eh, a ciertos individuos que aún no tienen naturaleza humana. Estamos hablando, por ejemplo, de los embriones que a la luz de la Constitución colombiana, por ejemplo, no son considerados seres humanos hasta el momento que nacen, por eso no son sujetos de derecho hasta el momento del nacimiento y no se puede hablar de derechos humanos en embriones, eso también lo avala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es como la primera distinción, se habla solo de derechos humanos en seres humanos nacidos, y la segunda distinción es que es aplicable a todos los seres humanos, es decir, sin distinción de nacionalidad, sin distinción de residencia, sin distinción de sexo. Entonces aplicamos derechos humanos por igual a mujeres y a hombres y a cualquier tipo de etnia. Motivo por el cual es importante tener en cuenta esto cuando nosotros hacemos estas salvedades en algunas minorías étnicas, donde se ve alguna vulneración de los derechos y donde a veces se dice que priman los derechos de las culturas sobre los derechos humanos, en realidad siempre deben primar esos derechos humanos fundamentales sobre cualquier otro derecho cultural o sobre cualquier otra creencia cultural que haya en esa minoría, por ejemplo, y prima sobre cualquier otra condición. Entonces, estos derechos humanos deben ser
velados, regulados y cumplidos por el Estado. Y eso también hace su connotación de derecho humano porque el ente regulador es el Estado y el que debe velar por el cumplimiento es el Estado. Es decir, lo que hace que el derecho humano también sea considerado como un derecho humano es que el Estado es el ente que se encarga de velar por el cumplimiento y el que se encarga de hacer como el ente como regulador de que esos derechos efectivamente se cumplan y se respeten. Los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son per se derechos humanos, es decir, son derechos que son aplicables a toda la población independientemente de su sexo, de su condición, de su raza y de su cultura. Son derechos universales que están basados en estos principios, en el principio de la libertad, en el principio de la dignidad, de la igualdad y que son inherentes a todos los seres humanos en el ejercicio de su sexualidad. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que los derechos sexuales y reproductivos hacen parte de los derechos humanos. Por ende, deben ser conocidos por todos los individuos, por ende, deben ser respetados en todos los individuos y deben ser promovidos y respetados por el mismo Estado. Como les dije, uno de los principios es la dignidad. Y la dignidad significa que todas las personas, por el solo hecho de existir, tienen derecho a ser respetadas. Entonces, desde el mismo momento que la niña o el niño nacen, tienen per se esos derechos sexuales y reproductivos inherentes desde ese momento de la concepción y desde ese momento pues, del nacimiento, que ya son sujetos de derechos, ese deber de ser respetados y promovidos sus derechos sexuales y reproductivos. Son derechos humanos internacionalmente reconocidos, eso es otra característica importante, que son reconocidos de forma internacional, que garantizan el desarrollo libre, sano, seguro y satisfactorio de la vida sexual y reproductiva y de la convivencia sexual. Es decir, no es algo que solamente sea conocido por un Estado nada más, sino que internacionalmente hay acuerdos que respaldan el cumplimiento y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, y se basan en esa capacidad que tienen las personas de decidir acerca del ejercicio de su sexualidad y acerca de la reproducción, de una manera libre y de una manera digna. A continuación les voy a mostrar otro video. Este video nos muestra un poco del marco en el cual se encuentran los derechos sexuales y reproductivos a la luz de todo lo que es el Plan Decenal de Salud Pública y a la luz de lo que es los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces me parece muy importante porque si nosotros miramos el tema de derechos enmarcados en estos objetivos de desarrollo sostenible, vamos a mirar que van mucho más allá y vamos a tener una comprensión mucho más amplia del tema. Desde hace algunos años, los derechos sexuales y los derechos reproductivos de Sofía y Andrés han comenzado a ser entendidos como parte del desarrollo sostenible de individuos y países. La Declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, firmada en 1994, reconoció la relación directa de estos derechos con los derechos a la dignidad, la libertad, la salud, la autonomía, entre otros. La Corte Constitucional colombiana también ha reconocido que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y tienen carácter fundamental. Pero, ¿cuáles son los derechos de Sofía y Andrés? El derecho a un parto seguro, a mantener su integridad física, psíquica y social, a ejercer su sexualidad libremente, a que se respeten sus decisiones personales sobre sexualidad, a decidir si quieren o no tener hijos, cuántos y cada cuánto tiempo, a elegir el método anticonceptivo de preferencia, a recibir información oportuna sobre sexualidad y opciones reproductivas, a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo y reproducción asistida. Hoy estos derechos cuentan con todo el apoyo global. En 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, que acoge 17
Y una de sus metas es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo los de planificación familiar y educación para la sexualidad. El objetivo número 5 promueve explícitamente la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas para que Sofía viva en un mundo sin discriminación, sin violencia y sin prácticas nocivas contra la mujer, como los matrimonios tempranos y las prácticas de mutilación genital. No obstante, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de Sofía y Andrés también está directamente relacionada con otros objetivos de desarrollo sostenible. La eliminación del hambre y la pobreza es un factor primordial para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. De igual modo, la erradicación de embarazos infantiles y la prevención del embarazo en adolescentes evitan que más hogares caigan en círculos de pobreza. El acceso a la educación en condiciones de igualdad y calidad garantiza que Sofía y Andrés puedan ejercer su sexualidad de forma informada, responsable y libre de estigmas y mitos, lo cual disminuye las probabilidades de tener embarazos tempranos y no deseados. La construcción de sociedades en paz y justicia hace posible que Sofía y Andrés ejerzan su sexualidad sin coacción y que cualquier vulneración sobre sus derechos sexuales y reproductivos sea sancionada de forma efectiva. El acceso a agua y energía también ayuda a ejercer estos derechos. Un alumbrado público genera corredores seguros que previenen hechos de violencia sexual. El acceso a agua potable asegura condiciones de salubridad y mejores tasas de asistencia escolar. De esta forma, Sofía puede ir a la escuela durante todo su ciclo menstrual. La igualdad en y entre los países busca reducir las brechas de desigualdad y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas. El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos contribuye con la reducción de esas inequidades. Hoy, el gobierno colombiano tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su lado, la sociedad civil y el sector privado tienen la responsabilidad de participar activamente para ayudar a lograrlo. Contamos contigo. Entonces, si nosotros miramos este asunto de los derechos como un tema más integral y no como un tema aislado, solamente ligado a la parte sexual, sino realmente como ligado a todo un andamiaje que tiene que ver con todo el tema de desarrollo del país, digamos que vamos a tener una comprensión mucho más amplia de lo que tiene que ver el tema de derechos sexuales y reproductivos y no sentirnos como tan ajenos a todo el proceso, porque en realidad todos somos actores importantes del sistema. Aquí les voy a hacer un poquito del esbozo de lo que son los derechos sexuales y reproductivos y enumerarlos uno a uno, haciendo una explicación muy breve. Más adelante les voy a presentar dos casitos, digamos que son como de los que más generan inquietud en relación al tema de los derechos sexuales. El primer derecho tiene que ver con el ejercicio de una vida sexual y reproductiva digna y tiene que ver con la maternidad segura, es decir, las mujeres no deben seguir muriendo por problemas relacionados con la atención durante el embarazo, el parto o el someterlas a abortos realizados en condiciones inseguras. Entonces, todo el tema de maternidad segura, en el cual el país ha hecho tantos avances, es un derecho sexual y reproductivo en el cual debemos seguir trabajando. Si bien hemos mejorado mucho aquí en el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín, es un tema en el cual en muchas regiones del país hay que seguir trabajando. Entonces, este es el primer derecho sexual y reproductivo. El segundo derecho tiene que ver con decidir o no tener relaciones sexuales y decidir o no tener hijos. Entonces, uno es relacionado con la coacción sexual, eh, con estas niñas que son coaccionadas a tener relaciones sexuales, sobre todo aquí hablamos no solamente aquellas que por circunstancias pues de violencia son llevadas a tener relaciones sexuales, sino en algunas minorías que son niñas que son sometidas a matrimonios tempranos, y esto es uno de en puntos en los cuales la Organización Mundial de la Salud tiene el ojo
y el visor puesto, porque es uno de los mecanismos por el cual se está buscando reducir la tasa de embarazo adolescente, es tratar de que estas niñas logren aplazar el matrimonio por lo menos después de los 18 años. Entonces, uno de los derechos es precisamente no ser coaccionadas a tener relaciones sexuales sin consentimiento, y el segundo punto es decidir o no tener hijos. Entonces, la planificación familiar, incluso en niñas, en estas niñas pues que son llevadas pues a matrimonios forzados, es un derecho sexual y reproductivo, y en esto es un tema básico pues la parte educación y el trabajo con las comunidades. En este temita pues ahorita vamos a abordar un poco, ahorita que miremos el caso clínico. El tercero es tener derecho a ser respetado en mi identidad sexual, y todo eso tiene que ver con el tema que abordamos al principio en relación a las identidades sexuales y a la orientación sexual. El cuarto derecho es derecho a decir no cuando deseo que alguien no toque mi cuerpo. Aquí hago un énfasis en que no solamente viene relacionado con todo el asunto de violencia de género, sino en relación a los exámenes ginecológicos y cuando hacemos valoraciones, los que tenemos que ver con atención de pacientes, todo lo que tiene que ver con atención de pacientes ginecológica o no ginecológica, las pacientes y los hombres tienen derecho a decir no cuando no deseen ser valorados, cuando no deseen que hayan más personas en la atención médica. Es un derecho sexual y reproductivo decir no cuando la señora no desea un tacto vaginal, cuando no desee que haya estudiantes en su consulta. Muchas se han sentido violentadas y hace parte de lo que significa el término violencia ginecobstétrica, el hecho de ser, digamos, valoradas con más personas, o el hecho de haber sido sometidas a un parto traumático o a tactos vaginales múltiples. Todo tipo de estos actos sin consentimiento de los pacientes hacen parte de los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a la intimidad sexual, la vida privada y el buen nombre. Aquí es importante tener mucho cuidado con las historias clínicas de los pacientes, con los datos relacionados con información privada, cuando hacemos o compartimos información en los chats de instituciones. A veces tenemos chats de pronto para compartir casos clínicos y pasamos información de pacientes o fotografías de pacientes. Entonces, en este caso es muy importante tener mucho cuidado, porque eso hace parte de la intimidad y la vida privada y el buen nombre de los pacientes. Tener mucho cuidado con las redes sociales, incluso con la información propia que estamos subiendo a las redes, o que personas están haciendo del uso de la información de nosotros, porque eso hace parte de la vida privada y el buen nombre, y específicamente con la información y los datos o las fotografías que estamos subiendo también de los hijos nuestros, porque eso hace parte pues como de la vida privada y el buen nombre. El derecho a las mismas oportunidades independiente de mi género. Esto es una de las, digamos, de las banderas que está manejando en este momento Naciones Unidas con relación a las oportunidades, no solamente en relación salarial, sino en relación a que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. En este momento están tratando que en los mandos directivos de Naciones Unidas se encuentre la misma cantidad de hombres y de mujeres en los cargos directivos de Naciones Unidas. En este momento sí se encuentra mayor número de hombres y de mujeres en cargos directivos de Naciones Unidas, y es una de las metas que ellos tienen para tratar de eliminar esa brecha de género. Sí se han visto pues como grandes diferencias en relación salarial entre hombres y mujeres, y esta es una como de las formas de las formas como de discriminación en relación al género, y es uno de los derechos que se tiene sexual y reproductivo. Y el derecho a la buena salud en el campo sexual y reproductivo incluye toda la tamización para enfermedades de transmisión sexual y todo el tratamiento oportuno para enfermedades de transmisión sexual, y no solamente para enfermedades de transmisión sexual, sino toda la parte de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Derecho a tomar decisiones sexuales y reproductivas informadas. Es muy importante la información que se les da a las pacientes y a los hombres, hablarles claramente para que puedan tomar decisiones libres y responsables, y basado en eso ellos puedan decidir si desean tener hijos e hijas, y su capacidad
de reproducirse con los mejores métodos, con los métodos que estén disponibles, de más alta calidad y de la mejor tecnología. Es decir, que no sean solamente los métodos que nos tocaron porque son los que están, digamos, los más económicos, sino los métodos mejores disponibles. Y ellos tienen la capacidad de decidir, basado en decisiones muy informadas, conociendo todos los posibles efectos adversos que tengan o las posibles consecuencias que tengan las decisiones que ellos vayan a tomar. Entonces, basado como en este conocimiento rápido de lo que son los derechos, miremos este primer caso. Esta es una paciente de 25 años, obviamente este es un nombre ficticio, es una paciente de 25 años VIH positiva y le van a iniciar una terapia antirretroviral. Ella en repetidas ocasiones le han solicitado la notificación al compañero, pero se niega, dado que él es un hombre casado que le provee económicamente y ella teme que la abandone. Entonces, esta es una situación que probablemente se les ha presentado a los que quizás hagan atención clínica, una paciente VIH positiva, un compañero que no lo sabe, y la duda o la interrogante que les planteo a continuación es, la primera, es que si consideran que en este caso prima el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de la paciente, por tanto, respeta la decisión de no decirle al compañero, y la segunda es si prima el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, física, psíquica y social del compañero. Entonces tenemos dos derechos, están los derechos de la paciente y está el derecho del compañero que no lo conocemos y digamos que siempre que estamos nosotros abordando un asunto de derechos tenemos que mirar cuál es el derecho que prima primero. Entonces en este tema digamos que hay un principio claro y es que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Y basado en muchas decisiones de tribunales, surge la regla según la cual la obligación de confidencialidad cede solamente cuando el médico sabe que su paciente dañará seriamente a un tercero. Es decir, siempre que yo sepa que mi decisión de guardar el secreto profesional, es decir, mi decisión de guardar o salvaguardar ese secreto médico, ese buen nombre, la confidencialidad, la privacidad de mi paciente está amenazando con la vida, la seguridad de otra persona, yo tengo la obligación de, digamos que, terminar ese secreto profesional y romper el principio de confidencialidad. Caso contrario, por ejemplo, está cuando la paciente no desea decir y esa información no daña específicamente a un tercero, en el caso de enfermedades terminales, en el caso de malformaciones fetales, en el cual la paciente no desea que se le comente a la familia, en el caso de cualquier otro tipo de diagnóstico que la paciente específicamente no desee que se le comente a la familia, no estaríamos obligados a decirle. En el caso de que sean los familiares que no deseen que se le informe a la paciente y la paciente sea la afectada, si ella es la que está sufriendo la enfermedad, nosotros sí estaríamos en la obligación porque ella es la que estaría dañada y ahí sí prima el principio de no dañar a ese tercero. En ese caso el tercero sería el paciente el que estaría afectado. Entonces, en este caso, sí se le debería informar a la pareja porque prima la vida y la seguridad del compañero. El segundo caso lo traje, es una paciente adolescente, lo traje porque hay muchas preguntas relacionadas con respecto al manejo de los derechos en las pacientes adolescentes y menores de edad. Cómo se hace el abordaje, no solamente desde el tema de la planificación, sino desde el tema de la interrupción voluntaria, cuando hay interdicción, cómo se maneja todo este tema de derechos. Por eso quise pues dejar este caso específicamente. Es una paciente de 15 años que la lleva a su madre a una consulta de planificación familiar. Eh, la quiere llevar a planificar porque la paciente tiene una cardiopatía reumática con una prótesis mecánica y está anticoagulada por warfarina. Tuvo un episodio de trombosis valvular hace un año y la madre desea que su hija planifique, pero Laura dice que todavía no está lista. Entonces, este caso nos plantea una dificultad y es todo el tema de las adolescentes. Pienso que es un tema complejo
Y de la mano de las adolescentes, el tema de las pacientes que no son adolescentes, pero que tienen algún tipo de interdicción, es decir, que tienen algún tipo de discapacidad mental. Entonces, tenemos como opciones, uno, que por ser una menor de edad prima la decisión de la madre, sobre todo porque está en riesgo la salud de la menor, entonces aquí primaría el derecho a la vida. Y la segunda es que prima el derecho a la libertad de Laura, y esto incluye la posibilidad de decidir si quiere o no tener relaciones sexuales y todas las decisiones que derivan de sus derechos sexuales y reproductivos, es decir, su pareja, si quiere ser madre, si quiere tener hijos, si quiere usar métodos anticonceptivos y si desea o no desea intervenciones quirúrgicas. Entonces, aquí tenemos una dicotomía y es la vida de la paciente, pero la vida de la paciente tomada por un tercero, que en ese caso el tercero es la madre. Entonces, cuando abordamos el tema de los derechos, es importante conocer que el que exige el derecho y el que es el que ejerce el derecho es el propio paciente, es decir, es el propio ser humano el que demanda el derecho y el que ejerce el derecho. En este caso, Laura, que es la paciente de 15 años, es la que ejerce su derecho, diferente al caso de la paciente que tiene interdicción, que no es capaz o no tiene la capacidad de hacer ejercicio de su derecho. Por ende, en este caso sería Laura la que haría el ejercicio de su derecho y la que tomaría la decisión de asumir la conducta de tomar el riesgo o no tomar el riesgo, luego de una explicación muy clara eh, de la planificación o de asumir un embarazo. Entonces, les traigo más o menos lo que dice la evidencia o digamos toda la evidencia, pues como a la luz de lo que dice la Corte con respecto a todo el tema de las adolescentes. Un punto es que todas las restricciones asociadas con la minoría de edad se concentran en esas capacidades de decidir en áreas que requieren madurez y responsabilidad, específicamente el hecho de contraer matrimonio, el hecho de la edad de consentir relaciones sexuales, el hecho de la edad para conducir un auto y las limitaciones relacionadas con el ejercicio del derecho a la salud y en el campo de salud sexual y reproductiva se diferencian porque tienen como objeto un derecho humano que está protegido por instrumentos basados en la libertad, la dignidad y la igualdad, como es el caso de la Convención de los Derechos del Niño, lo mismo porque tiene una gran relevancia en la vida de los menores, porque puede cambiar el curso de vida de los menores. Específicamente estamos hablando el hecho de eh, tener la posibilidad, por ejemplo, un adolescente de tomar una decisión de interrumpir el embarazo, porque eso cambia radicalmente el curso de su vida, no va a ser lo mismo el impacto que tiene eso al el impacto que puede tener obtener una licencia de conducción antes de los 16 años a tener un hijo antes de los 16 años, es decir, son hechos que cambian radicalmente la vida del adolescente. Entonces, la definición de una edad antes de la cual es ilegal tener relaciones, si bien es una medida para la protección de los derechos de los menores, se debe poner en práctica para evitar relaciones sexuales abusivas, pero no como un obstáculo para que ellos reciban asesoría y para que accedan a los servicios. Es decir, la edad para consentir no puede ser tomada como una edad para prestar servicios en salud sexual y reproductiva. Eso es un punto en el que sé que puede haber alguna duda, y es decir, si los menores de edad pueden recibir asesoría anticonceptiva, y la respuesta es sí, ellos pueden ser asesorados, pese a que sean menores de 14 años, y sé que pueden haber algunos servicios de planificación que exigen la presencia de un adulto o que tienen la duda si lo notifican como un caso de abuso por tratarse de ser menores de 14, y lo que se dice específicamente es que sí existe la obligación de darles asesoría anticonceptiva, pese a que se sabe que son relaciones abusivas, y específicamente dice que se debe interpretar respetando la autonomía y como una medida de protección y no como una medida de limitación. Es decir, lo que se trata es de no desproteger al menor, tratar de que ese menor no se vaya por allí sin ningún tipo de ayuda, ya que él está buscando la ayuda, no dejarlo ir sin ninguna ayuda anticonceptiva, y sí buscar otros mecanismos como de captación
a través de otras redes, pero no tratar de que ese adolescente se nos vaya sin ningún método de planificación familiar y ya mirar de qué manera se les notifica. Entonces estos eran como los punticos que quería como aclarar en relación al tema de los derechos. Mucho respeto ante las decisiones de los pacientes y ante las decisiones de hombres y mujeres. Tener muy claro que son los hombres y las mujeres los que deciden en relación al momento en el cual desean planificar. En relación a las menores de 18 años, recordar que el tema de la tubectomía está supeditado a la mayoría de edad, que en relación a la interdicción se necesita un certificado por el juez de familia para poder ejercer en los tutores la decisión con respecto a la planificación, que en el caso de las menores de 14 años ellos pueden solicitar la asesoría anticonceptiva sin necesidad nosotros de activar la ruta y que en general se debe hacer el respeto pues como por toda la parte de la decisión que tengan los pacientes con respecto al número de hijos independientemente de la edad que tenga la paciente. Es decir, si es una paciente mayor de 18 años sin hijos que desea un método definitivo, pues la idea es que se le haga una muy buena asesoría con respecto a lo definitivo que es el método, pero en ese caso decide la paciente en relación al número de hijos que ella desea tener. La última parte que les quiero compartir es esta parte. Pienso que es un muy buen cierre porque tiene que ver con todo lo que se ha derivado de esto que hemos hablado a lo largo de esta conferencia y es a qué nos ha llevado todo el tema de los estereotipos y la inequidad de género y este ha sido el resultado, es decir, tantos años de inequidad nos ha llevado pues a la violencia de género. Violencia de género que no ha sido solamente en contra de la mujer, sino que curiosamente lo que nos muestra la encuesta de demografía y salud, en Colombia el 64.1% de las mujeres y el 74.4% de los hombres ha sufrido algún tipo de agresión por parte de las parejas, es decir, no solamente las mujeres sino también los hombres están sufriendo violencia de género. Aunque la encuesta de violencia contra la mujer de América Latina y el Caribe que hizo OPS muestra que el 22% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido algún tipo de violencia física y sexual, en este momento esta encuesta de demografía sí nos muestra que los hombres también están sufriendo algún tipo de agresión. Es decir, es un tema que está candente, es un tema en el que hay que trabajar desde la niñez, tratando de reforzar mucho el quitar los estereotipos que hay en los niños, el respeto hacia el otro, tratar como de quitar esos roles tan marcados de género y trabajar un poco en esas nuevas masculinidades. Por eso, para cierre, quiero mostrarles este último video. Es un video que me pareció muy hermoso y es un video que nos muestra las nuevas masculinidades como una estrategia para eliminar la violencia de género, como una nueva estrategia para trabajar la inclusión de los hombres en todo el trabajo que tiene que ver no solamente pues como en el hogar, sino también en la sociedad. Entonces les dejo este video a manera de cierre. Mi futuro es hoy. Un proyecto de Genders hace para activar la ciudadanía y el empoderamiento en las y los jóvenes. El tema de este video, masculinidades. Puede parecer que ser hombre o mujer es algo completamente natural, y aunque nuestro cuerpo es distinto, la manera en que actuamos tiene más que ver con la cultura de género que con nuestros cromosomas. Se espera de las mujeres que sean sensibles, que se encarguen de lo que sucede en el hogar, el trabajo doméstico, la crianza y el cuidado de la familia, entre muchas otras cosas. A todo esto se le conoce como estereotipo de género, aunque muchas de estas ideas impiden que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la vida laboral y política, no son las únicas afectadas por estos roles tradicionales. A los varones se les enseña que deben ser fuertes, sabos, conquistadores, los proveedores. En suma, el hombre de la casa, ser fuertes en todos los sentidos. En lo emocional, se les prohíbe llorar y demostrar emociones como la tristeza y el miedo, dejando como única opción el enojo. Esto tiene pésimas consecuencias para su salud emocional y para la vida de las personas que los
de adquirir VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual al tener sexo con múltiples parejas sin protección. Además, tampoco previenen ni atienden enfermedades a tiempo, lo que resulta en muertes que pudieron haberse evitado. Otro de los temas que está ligado a la masculinidad es la violencia. No tiene tanto que ver con ser hombre, sino con el machismo. Dos elementos tóxicos de la masculinidad tradicional son los culpables: la competencia y el control. Se aprende que hay que ser el más fuerte, y eso significa competir con todos los demás y sentir la obligación de ganar. El más fuerte somete y controla. En vez de dialogar, decir juntos. La violencia no es sino un mecanismo para el control, para que se haga lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo digo. Suena bastante sensible, ¿no? Lo que sucede es que la cultura de género otorga a cambio privilegios a los varones. ¿A qué nos referimos? En mayor o menor medida, dependiendo de su clase, su raza y su identidad sexual, los hombres, solamente por tener el sexo que tienen, reciben ventajas que se traducen en mayor poder en las esferas económica, política y social. También en el hogar perciben beneficios. La cultura en la que vivimos dicta que las mujeres son responsables de que estén atendidos y por lo tanto no se involucran en las tareas del hogar ni en el cuidado de la familia. En una sociedad que es cada día más diversa, en la que estos roles no pueden sostenerse, la masculinidad tradicional busca imponerse a la fuerza, dañando a las mujeres a los mismos hombres. Por eso necesitamos cambiar, comprometiéndonos con el buen trato y la no violencia todos los días. ¿Difícil abandonar tus privilegios? Es imposible relacionarte como igual, como compañero, si estás un escalón arriba. La buena noticia es que si quieres cambiar, puedes. Te preguntarás, ¿qué ganas con cambiar? Mucho. Ganas de relaciones más sanas y de más afecto con tu familia y con tu pareja. Ganas de experiencia y autosuficiencia. Darte cuidado a ti mismo y a quienes te rodean. ¿Qué tienes que perder? La angustia de no ser el hombre perfecto y la soledad que provoca la violencia. Cambiar cuesta trabajo, pero para mí la ecuación está clara. Prefiero ganar en mi bienestar y perder mi machismo. Mi futuro es hoy. Para conocer más del tema, visita www.mifuturoeshoy.org.mx. Si les interesa, pueden buscar esa página. Es una página que tiene muchos videos muy interesantes todos y espero en realidad que estén muy motivados con el tema. Pienso que es un tema muy importante, es un tema en el cual hay que seguir trabajando. Las mujeres necesitan ser empoderadas, pero pienso también que hay mucho que trabajar con nuestros hombres, trabajar no solamente pues como en este tema de igualdad, sino también en rescatar parte pues como de esos roles en el apoyo pues en el hogar y también en que ellos conozcan parte pues como de los derechos sexuales y reproductivos que tienen, porque es un tema que no solamente es desconocido para las mujeres, sino también desconocido para los hombres. Agradezco mucho la atención y espero que sigan disfrutando mucho de este diplomado. Sí, ya yo lo pasé. Sí, es cierto, en pausa. Sí, así es. En pausa, pausa. Ajá. Entonces aquí. Bueno, apenas a la hora. Sí, perfecto. Detener. Aquí elegir. Guardar. Documento. Pero guardar como no es. Vamos. Finalizar evento. Sí, guarda. Sí, eso guarda automático. No, sí.